Hoy nos metemos de lleno en el análisis, la verdad que bastante urgente, de la politóloga Asma Mahala. Su trabajo es una advertencia muy seria. Nuestra realidad se parece mucho más a la ciencia ficción distópica de lo que nos gustaría admitir, y su obra nos da una nueva forma de entender lo que está pasando. Esta es la frase, la bomba, con la que Asma Mahala arranca su libro Cyberpunk. Ojo, que no es una advertencia sobre un futuro que podría llegar, no, es un diagnóstico de nuestro presente. Y este es el punto de partida de todo el análisis que vamos a desglosar ahora. Bueno, para entender esta nueva distopía, primero tenemos que ver algo que es fundamental: cómo ha cambiado la naturaleza del poder. Según Mahala, en el siglo XXI el poder ya no se trata de gobernar con la fuerza, sino de algo mucho más sutil. Se trata de programar la realidad. Aquí se ve el contraste clarísimo que plantea Mahala. Pensemos en el totalitarismo del siglo XX. Era todo muy visible, ¿no? Coerción física, un estado gigante, muros. El sistema de ahora, en cambio, opera con una programación invisible a través de redes digitales. El actor que manda ya no es solo el Estado, sino un híbrido que ella llama el Dileviatán. Y lo más importante, su objetivo no es controlar lo que hacemos por fuera, sino directamente nuestros procesos cognitivos, nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué es exactamente esta nueva forma de poder? Bueno, Masha la describe como una especie de criatura de dos cabezas, un nuevo poder híbrido que es el que se encarga de esta programación. Se llama el Dileviatán, y quédense con este nombre porque es el concepto clave de Mahala. No es solo que las tecnológicas tengan mucha influencia, no, es una fusión de poder. Es una bestia de dos cabezas donde el Estado y las grandes corporaciones digitales gobiernan juntos. Y su alianza es totalmente pragmática. Lo que los políticos no pueden imponer por ley, la tecnología lo puede implementar por diseño. Y para que esto se entienda mejor, Macaya usa un ejemplo que es perfecto: la caótica alianza entre Donald Trump y Elon Musk. Una cabeza, la política, se encarga del espectáculo, de crear ruido y saturación cognitiva. Mientras tanto, la otra cabeza, la tecnológica, codifica el sistema, construyendo la infraestructura que captura nuestra atención y que moldea cómo vemos el mundo. ¿Y quiénes son estos codificadores? A ver, no son solo los gigantes que ya todos conocemos como los Siete Magníficos. Maya apunta a un ecosistema mucho más profundo. Habla de empresas como Palantir de Peter Thiel, que crea software de vigilancia, OpenAI, que está redefiniendo el pensamiento con inteligencia artificial, y Anduril, que desarrolla tecnología de defensa autónoma. Todas juntas construyen la arquitectura invisible de este nuevo poder. Pero el poder de estos codificadores no se limita a un solo país, para nada. Este nuevo sistema se está convirtiendo en el centro de una carrera geopolítica y ya se está manifestando en dos grandes modelos globales que compiten por el dominio. Mayala contrasta dos modelos principales. Por un lado tenemos a Estados Unidos, con una alianza caótica y a menudo bastante tensa entre el gobierno y el poder de Silicon Valley. Y por el otro lado está China, donde la integración es casi perfecta. El Partido Comunista y las empresas tecnológicas operan como si fueran una sola cosa. Las estructuras son diferentes, sí, pero el objetivo es el mismo: el control tecnoindustrial y la proyección de poder. Y aquí es donde el análisis de Mayala pasa de lo geopolítico a lo personal, a nuestro día a día. Porque el verdadero territorio en disputa en este nuevo sistema ya no es la Tierra, es la mente humana. Esta cita de Mahala es escalofriante, pero muy directa. Toda esa promesa de un ser humano aumentado por la tecnología es, según ella, una fachada. El verdadero objetivo no es potenciar al individuo, sino programar sus deseos, sus pensamientos y sus percepciones. Este mecanismo de control es lo que Mahala llama el imperio cognitivo, un sistema que no impone la verdad con violencia, sino que la diseña. Organiza lo que vemos, dirige nuestra atención y básicamente construye nuestra percepción de la realidad. Y al hacer eso, está vaciando la democracia desde adentro. ¿Y cómo lo logra? Pues a través de herramientas muy específicas. Primero, la saturación cognitiva. Nos inundan con tanto ruido que se genera confusión. Segundo, la gobernanza algorítmica. El código decide qué es visible y qué se queda oculto. Y tercero, claro, la captura de la atención, que es el modelo de negocio diseñado para mantenernos adictos. Como advierte el experto Tristan Harris, el resultado de todo esto es una degradación humana. Menos capacidad de atención, más aislamiento y más polarización. Pero bueno, después de este diagnóstico tan sombrío, ¿hay alguna esperanza? Matza dice que sí, y de hecho dedica gran parte de su trabajo a proponer una especie de manual para la resistencia, para que podamos reclamar nuestra libertad cognitiva.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede resistir a un sistema que es tan penetrante y a la vez tan invisible? ¿Qué se puede hacer? La respuesta de Mahala no es la resignación, sino la acción deliberada. Mahala propone varias estrategias. El sabotaje minúsculo, para crear pequeñas fricciones en el sistema. La desconexión consciente, para alejarse del ruido y poder pensar. La restauración de lo carnal, que es volver a conectar con el mundo físico. Y lo más importante, repolitizar la tecnología, dejar de verla como algo neutral y empezar a debatirla como lo que es, el nuevo centro del poder. Y esto se traduce en actos de resistencia muy concretos. Mahala sugiere defender nuestros metadatos como un soldado defiende su posición. Volver a las reuniones cara a cara, usar papel y lápiz, reclamar el cuerpo y lo sensorial. En esencia, es un retorno deliberado a lo físico y a lo no digital como una forma de recuperar la soberanía personal. Y cerramos con la pregunta provocadora que nos deja Asma Mahala. ¿En un mundo que nos programa, es pensar el último acto subversivo? En una era donde el objetivo es controlar la mente, quizás el simple acto de pensar por cuenta propia de forma crítica es la forma definitiva de resistencia, una idea muy poderosa para reflexionar. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.